Bloque 6. Nexos y expresiones. Continuamos con el reactivo 33. En el siguiente texto, la frase subrayada sirve para, y si observamos nuestra frase subrayada en el fragmento, que dice así: durante los siglos XVI y XVII, Europa tuvo algunos de los autores literarios más importantes de todos los tiempos. Por ejemplo, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Ludovico Ariosto, Francois Rabelais, Michel de Montaigne, entre otros. Pues bien, la palabra subrayada es por ejemplo. Este es un nexo que vamos a utilizar para introducir una idea. ¿Cuál es esa idea? Pues la lista de los diferentes pues, autores literarios, ¿sale? Por lo tanto, mi respuesta correcta es el inciso C, introducir una idea, ¿sale? Ahora, si estamos hablando de nexos que indiquen una simultaneidad, pues podría ser, por ejemplo, mientras, ¿no? Durante, pero bueno, pues en este caso no tenemos la presencia de estos, ni tampoco de un nexo que sea para encadenar argumentos. En este caso, los nexos que utilizamos para encadenar argumentos puede ser, por ejemplo, aunque, sin embargo, pero. ¿Uh? Y los nexos para presentar una causa sería el más interesante a recordar, porque. Continuamos con la pregunta 34. En el siguiente enunciado, la palabra subrayada sirve para, y la palabra subrayada es mientras. El médico ausculta al paciente, la enfermera le toma la temperatura. ¿Cuál es la función del nexo mientras? Indicar una simultaneidad. Eso significa que son dos acciones que están sucediendo al mismo tiempo, se están desarrollando en el mismo momento. En la pregunta 35, en el siguiente enunciado, la palabra subrayada sirve para, estamos todos felices con el regreso de la maestra y, sin embargo, la docente suplente ha avanzado mucho con los niños durante este tiempo. ¿Para qué utilizamos el nexo, sin embargo? La respuesta correcta es el inciso A. Este nexo nos sirve para encadenar argumentos. Te recuerdo que en este caso, pues también identificar que se trata de un nexo adversativo, ¿no? Recuerda que los nexos que utilizamos para jerarquizar información es en primer lugar, en segundo lugar, lo más importante, lo menos importante, ¿sale? O bien causas o consecuencias, que bueno, pues ya también hemos mencionado, por ejemplo, que en el caso de una consecuencia es pues porque, ¿no? Por lo tanto, por lo consecuente, por consecuencia, etcétera. En el reactivo 36, en el siguiente enunciado, la palabra subrayada sirve para no cuida su alimentación ni hace deporte, aunque está muy gordo. La palabra subrayada es aunque. Y recuerda que de esta pequeña lista de nexos que encadenan argumentos es pero, aunque y sin embargo. Ahora, la respuesta correcta, por lo tanto, es el inciso A, encadenar argumentos. Ahora, quiero que observes eh, en este caso, el reactivo 35, pues también es un nexo que encadena argumentos. Sin embargo, quiero que observes un dato interesante. El nexo, sin embargo, si te das cuenta, se utiliza antes de una coma, ajá, y después de una coma. Es decir, que sin embargo está entre dos comas, al inicio y al final. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del nexo aunque, que observa, tiene la misma función, pero en el caso del nexo aunque, solo vamos a necesitar una coma previa. Eso es lo que podemos identificar de utilizar uno u otro nexo en el caso del encadenamiento de argumentos que indican una oposición. Bien, continuamos con el reactivo número 37. En el siguiente enunciado, las palabras subrayadas sirven para
Le envié otra invitación inmediatamente, después de que tú me dijeras que no había recibido la primera. En este caso, nuestro nexo subrayado es después. Recuerda que el nexo después nos sirve precisamente para ir determinando una temporalidad en las acciones. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso C, relacionar temporalmente los enunciados. ¿Vale? También es importante pues que observes que, pues, por ejemplo, en el inciso B, introducir ideas y argumentos, pues ya habíamos visto que, bueno, por ejemplo, el nexo, por ejemplo, además, sirven para introducir ideas, ¿sale? Y encadenar argumentos con sentido causal, pues tenemos que poner una causa, ¿sale? Entonces, bueno, continuamos con el reactivo número 38. En el siguiente enunciado, la palabra subrayada sirve para, desde su descubrimiento en 1930, Plutón fue considerado un planeta, pero en 2006 fue clasificado como planeta enano, una categoría astronómica nueva. El nexo que estamos aquí por determinar qué tipo de este es pero. Y hace ratito habíamos mencionado una pequeña lista de los nexos pues adversativos o de oposición que lo que hacen es encadenar argumentos. Te los recuerdo, pero, aunque y sin embargo. Por lo tanto, la respuesta correcta de la 38 es el inciso B, encadenan argumentos. El reactivo 39, en el siguiente enunciado, la palabra subrayada es un nexo de qué tipo. Y tienes, si vienes a buscarlo, te lo venderé hoy a mitad de precio. El nexo sí es un nexo de establecer una condición o una condicional, ¿sale? ¿Por qué? Porque se está presentando una situación, bueno, si vienes a buscarlo, si se presenta esta situación, entonces la condición es para que suceda la anterior. Te lo venderé hoy a mitad de precio. Si vienes, te lo vendo. Entonces, nuestra respuesta correcta en la pregunta 39 es el inciso C, condicional, ¿sale? Recuerda que pues los nexos pues consecutivos son pues digamos para establecer un orden, los concesivos y los causales, bueno, pues en este caso no pues establecen condiciones, sino más bien, por ejemplo, el causal pues es pues traer una causa, ¿no? A la situación previa. Continuamos con el reactivo número 40 y dice así, identifica el enunciado que inicia una expresión que indique una relación de jerarquía. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la jerarquía puede estar determinada en diferentes, pues digamos, aspectos. Puede ser una jerarquía en un orden, pues digamos, en un orden de importancia, en un orden de aparición, en una orden cronológica. Hay que observar exactamente, pues, cuál es la que nos podrían presentar en este caso. Y la respuesta correcta es, en primer lugar, explicó la metodología. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir, bueno, en primer lugar, explicó la metodología, en segundo lugar, en tercer lugar. Esto nos va a permitir establecer una jerarquía de importancia de las ideas. Sin embargo, observa, en el inciso B, asimismo, los servidores públicos deben cumplir con leyes. Aquí no hay una jerarquía, ¿vale? En el inciso C, posteriormente realizó estudios. Estamos ante un orden, digamos, cronológico. Primero pasó una cosa, bueno, y posteriormente pasamos a otra situación. Y en el inciso D, a pesar de no ver bien, se niega a ponerse anteojos. Estamos, obviamente, pues digamos, ante un nexo nuevamente, pues de oposición, ¿sale? En el reactivo 41 dice, relaciona cada tipo de nexo con su oración. Tienes dos columnas. En la columna de la izquierda tienes un nexo causal, concesivo y condicional. Y en la columna derecha tienes con qué oración podemos relacionar la presencia de cada uno de estos nexos. Pues bien, te recuerdo que en este caso, el nexo causal es el inciso C. Dado que hemos pensado en salir hoy, te escribo, pues tendremos que posponerlo hasta que tenga dinero.
¿por qué de alguna manera pasamos, ¿no?, la actividad a un tiempo posterior? Pues porque en este momento pues no se tiene pues con los recursos, ¿no? En el número 2, concesivo, ¿no? Nadie me creyó al principio, a pesar de que pues sabían que siempre digo la verdad, ¿no? Y en la número 3, condicional, es el inciso B. Si me hubieras escuchado, no te habrías caído y lastimado. Esa es digamos, una idea, pues, digamos, dentro de las nexos condicionales. Por lo tanto, tu respuesta correcta es el inciso D. La 1 con el inciso D, perdón, con el inciso C, la 2 con el inciso D y la 3 con el inciso B. Repito, respuesta correcta de la 41, el inciso D. Vamos con el reactivo número 42 y dice así: ¿cuál de las siguientes oraciones contiene nexos adversativos? Recuerda que, bueno, pues en los últimos reactivos hemos estado revisando, pues digamos, cuál es la función de diferentes nexos y particularmente te he mencionado, si recuerdas, que los nexos adversativos son pero, aunque, más o sin embargo. Entonces, son precisamente los nexos que vamos a ir buscando, que vamos a ir identificando en las 5 oraciones que tienes en el reactivo. En el reactivo 1, los hermanos salen a jugar al jardín mientras está lloviendo. Aquí tenemos un nexo, pero tenemos un nexo en este caso de simultaneidad, que es mientras. En la oración número 2 dice: a Susana le dieron el segundo premio en geografía, mas el primer premio se lo llevó Sofía, la niña del otro curso. En esta ocasión estamos observando la presencia de un nexo adversativo, más. En la oración 3, Martín dijo que venía, sin embargo, a último momento cambió de opinión. Nuevamente estamos observando la presencia de un nexo adversativo, sin embargo. La 4, si sales sin abrigo, te enfermarás. En esta ocasión estamos ante la presencia de un nexo de condición. Y la número 5, ella tuvo suerte, pero también estudió con mucho esfuerzo y dedicación. Nuevamente estamos observando la presencia de un nexo adversativo. Recuerda que los nexos adversativos nos sirven precisamente para ir encadenando argumentos con una intención de indicar una oposición, ¿sale? Entonces, la respuesta correcta es la número 2, la número 3 y la número 5. Entonces, nuestra respuesta correcta es el inciso B, B de bueno. Reactivo número 43. Relaciona ambas columnas con base en los nexos correctos para cada oración. Aquí nosotros nuevamente tenemos cinco opciones. Vamos a tener que determinar cuál es el nexo correcto, cuál es el nexo adecuado y que complete de manera correcta, coherente cada una de las oraciones. Ajá. En el cuadrito de abajo tienes pues también ciertas opciones en donde están disponibles los nexos, pero, aún, aunque, a pesar de y sin embargo. Observa que nuevamente pues estamos ante la presencia de pues algunos nexos adversativos, ¿no? Una locución adverbial, etcétera. Vamos a revisar cada caso. La primera opción dice: Jaime tuvo suerte, espacio, también trabajó con mucho esfuerzo y dedicación. Ajá. En esta ocasión estamos ante el nexo pero. Revisamos. Jaime tuvo suerte, pero también trabajó con mucho esfuerzo y dedicación. Observa entonces que en este caso se está presentando una oposición. Sí, Jaime tuvo mucha suerte, pero trabajó mucho, ¿no? Para lograr su objetivo. En la número 2, los tigres y los leones, aunque diferentes, pertenecen al mismo grupo de animales mamíferos depredadores. En esta ocasión, estamos utilizando el nexo aunque porque también, ¿no?, se está presentando una idea opuesta. Ambos, digamos, animales, pues son diferentes,
aunque pertenecen al mismo grupo, ¿no? Entonces estamos ante una oposición. En la número 3, podría haberme pedido ayuda. Sin embargo, prefiero intentar arreglar el teléfono él solo. Nuevamente estamos ante una idea de oposición. Ahora, quiero que revises un dato muy interesante que te puede también ayudar el día de tu examen. Pero, aunque y sin embargo, ya habíamos mencionado que son nexos adversativos. En este caso, un indicador que vamos a utilizar para decir, ok, ¿qué tengo que utilizar? El nexo más, pero o aunque, o bien el nexo, sin embargo, es la presencia de las comas. Repito, si tú observas la número 1 y la número 2, antes del nexo está la presencia de una coma. Sin embargo, en la número 3, tienes un punto y coma y después del nexo observa que también está la presencia de una coma. Eso nos indica que ante la presencia de estos signos de puntuación recurrimos, por lo tanto, al nexo sin embargo. En la número 4 es a pesar de tus comentarios ofensivos, en algunas cosas estoy de acuerdo contigo. Nuevamente, pues estamos ante una idea de oposición. Y en la número 5, Silvia fue a la escuela, aún estando enferma, ¿no? Esta idea de incluir, ¿no? Nos permite identificarla con el nexo aún. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso A. En la número 1 vamos a poner el nexo pero, en la número 2 vamos a poner el nexo aunque, el inciso C. En la número 3 vamos a poner el nexo sin embargo, que es el inciso E. En la número 4 seleccionamos el nexo a pesar de, que es el inciso D. Y finalmente, en la número 5 seleccionamos el nexo aún, que es el inciso B. Continuamos con el nexo 44. En esta ocasión, nuevamente dice así, lee las siguientes oraciones. Nos van a presentar 6 oraciones y cada una de ellas, bueno, pues vamos a identificar la presencia de algunos nexos. Y nos dice nuestro reactivo. Selecciona la opción que contenga un ejemplo de nexos que indiquen sucesión o bien simultaneidad respectivamente. Recuerda que los nexos de sucesión pueden ser, por ejemplo, antes, durante, que indican, pues digamos, una cierta sucesión en acciones. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Sin embargo, en los nexos de simultaneidad, estos nexos determinan que las acciones se generan o suceden al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues en los nexos de mientras vamos a poder utilizar, en los de simultaneidad vamos a tener la presencia de nexos de mientras o durante, que indican, te repito, el mismo momento en el que pueden suceder diferentes acciones. Vamos a revisar la número 1. La vida pasa mientras hacemos planes para el futuro. Si tú observas detenidamente, al analizar la oración, identificamos la presencia de un nexo de simultaneidad, mientras. En la número 2, si bien tuvo mucho cuidado, acabó manchándose el traje. Aquí tenemos la presencia de un nexo, pues digamos, de una situación condicional. En la número 3, ayer teniendo poca sal, está bastante sabroso. Aquí tenemos el nexo aún, que indica, te decía, incluir o una inclusión. En la número 4, me llamaron justo después de que hubiera salido de casa. Estamos identificando el nexo después, que representa ser de sucesión. En la número 5, según pasan las horas, me voy sintiendo mejor. Aquí tenemos pues una sucesión. Y en la número 6, dibujo al mismo tiempo que pienso. Recuerda que las dos acciones suceden al mismo tiempo. Por lo tanto, nuestros nexos de sucesión es la número 5 y la número 4. Y tus nexos de simultaneidad es la número 1 y la número 6. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso D de dedo.
Recordamos entonces cómo identificar la simultaneidad con estos nexos mientras o durante y de sucesión antes, después, primero, al último, etcétera. Y el reactivo número 45 dice, completa la frase con el nexo que indique condición. Aquí tenemos una oración en donde al inicio de esta se presenta, bueno, pues un renglón en donde vamos a tener que seleccionar con qué nexo completaríamos de manera correcta toda la oración. Tenemos ya que, puesto que, siempre que o en consecuencia. Algunos de estos nexos, como puedes observar, pues indican eso, una consecuencia. Sin embargo, ante el contenido de la oración, tengas un problema, piensa en que tus padres están para ayudarte, vamos a seleccionar el nexo siempre. Siempre que tengas un problema, piensa en que tus padres están para ayudarte. La respuesta correcta es el inciso C. Siempre que. ¿Por qué? Porque también en las otras opciones tenemos unos nexos que indican consecuencias. Continuemos con el reactivo número 46. Completa la frase con el nexo que indica causa. La frase dice así: el parque está lleno de niños, espacio, inauguraron el nuevo sector de juegos. Nosotros tenemos que buscar un nexo que indique una causa de que el parque está lleno, porque inauguraron un nuevo sector. La respuesta correcta es el inciso C, porque. Ahora bien, fíjate que en el inciso A tienes un nexo condicional. En el inciso D, siempre que, ¿no? Siempre que suceda una cosa, suceda otra. No tenemos en este caso un nexo de causa. Y el inciso B tienes por qué. Quiero que observes que en este caso lleva tilde. Entonces eso nos indica inmediatamente que se refiere a una expresión interrogativa. Por lo tanto, pues queda pues descartada. ¿Sale? Reactivo número 47. Lee la siguiente oración. Primero compraré los libros, después estudiaré un poco. La pregunta es, ¿qué función tienen las palabras en negritas? Las palabras en negritas son primero y después. Cuando nosotros analizamos el contenido de la oración, determinamos que se presenta una sucesión de acciones. Primero aparece la acción de comprar los libros y dice, después estudiaré un poco. La respuesta correcta es el inciso D. Indican sucesión. En el reactivo número 48, lee la siguiente oración. Oscureció más temprano. Por tanto, los vampiros adelantaron la hora de la cena. Y la pregunta nos dice, ¿qué función tiene la palabra en negritas? Tu palabra en negrita es por tanto. Entonces, tenemos que determinar cuál es la función de este nexo. La respuesta correcta es el inciso D. Este nexo indica consecuencias. Sin embargo, bueno, pues recuerda que para determinar una sucesión tendríamos que tener el nexo primero, durante, etcétera. Una simultaneidad mientras, durante, por lo tanto esas opciones pues quedan eliminadas. Continuamos con el reactivo número 49. Lee la siguiente oración. Al principio solo parecía un susurro lejano, pero luego se transformó en un ruido ensordecedor. Y la pregunta es, ¿qué función tiene la palabra en negritas? Tu palabra en negritas es luego. Ya hemos estado trabajando con los diferentes tipos de nexo. Tienes que recordar, tienes que estudiar en este caso, pues cuál es la función de cada uno de ellos, para qué nos sirven. En este caso, la respuesta correcta es el inciso A. Relacionar los enunciados temporalmente. Te recuerdo que en este caso el nexo luego establece, pues
digamos, un momento en el que van sucediendo los acontecimientos. Por lo tanto, la función que tiene, pues, es de relacionarlos temporalmente. Ajá. Primero, ¿no? Se escuchó como un susurro, luego, o sea, como que hay una relación temporal en esta oración. Ahora, en el inciso B dice marcar oposiciones. Pues recuerda que para determinar una oposición tendríamos que tener el nexo pero, aunque o sin embargo. Y las de simultaneidad, que ya también hemos estado trabajando, mientras o durante, ¿sale? Por lo tanto, pues quedan descartadas. Reactivo número 50, lee la siguiente oración. La Tierra atrae a los objetos con más fuerza que la Luna porque tiene mayor masa que esta. ¿Qué función tiene la palabra en negritas? Tu palabra en negritas es ¿por qué? ¿Sale? En este caso, el nexo porque indica una causa, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A, indica causa. Y te recuerdo que en este caso, pues ya tienes que tener un dominio de la función de cada uno de los nexos. Cuándo utilizar, por ejemplo, un nexo condicional, cuándo utilizar un nexo de sucesión o bien de simultaneidad, que a lo largo de este bloque, pues hemos visto cómo se utilizan y bueno, pues hemos estudiado todas sus funciones.